Jesucristo salva. Cómo recibir la vida eterna y perdón de pecados. Publicado por Editorial Gran Comisión. Hermano Sam Gadis. 1. Un día usted morirá. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, Hebreos 9:27. ¿Me permite hacerle una pregunta? Si usted muriera hoy, ¿está 100% seguro que tendrá vida eterna en la gloria? La Biblia nos dice que podemos estar 100% seguros. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 1 de Juan 5:13. Dios también nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. ¿No sería trágico para usted esperar tener vida eterna en la gloria y luego encontrarse en el infierno tan solo porque nunca supo cómo ser salvo? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:22-23. ¿Quiere tener la seguridad de ir a la gloria cuando muera? ¿Quiere saber cómo tener la vida eterna? 2. ¿Por qué necesito ser salvo? Dios dice, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:19-21. La rebelión del hombre. Todos nosotros nos descarríamos. Isaías 53:6. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 1 de Juan 1:8. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Romanos 5:12. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. Romanos 3:10. Todo hombre viola los estatutos de Dios. Necesitamos ser salvos porque todos somos pecadores, hemos quebrantado la ley de Dios y somos culpables delante de Él. Según la Biblia, ¿soy yo pecador? ¿Es usted pecador? ¿Todos somos pecadores? 3. ¿Cuál es el resultado del pecado? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59:2. Por causa del pecado somos separados de Dios. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1:15. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23a. En la Biblia hay dos clases de muerte: la física y la espiritual. La muerte física es cuando sale el alma del cuerpo, se separan. La muerte espiritual es la separación del alma de Dios. Usted ahora está separado de Dios por sus pecados. Si una persona muere separada de Dios por sus pecados, debe pasar la eternidad separada de Dios. Porque la paga del pecado es muerte espiritual. Toda persona vivirá para siempre en uno de los dos lugares. En la gloria. O en el infierno. Según la palabra de Dios, si usted muriera hoy mismo, en su condición actual, es decir con sus pecados, ¿podría ir a la gloria? 4. ¿Dónde pasará la eternidad si muere separado de Dios? Cristo Jesús habló de un hombre que murió sin ser salvo. Y en el Hades, infierno, alzó sus ojos, estando en los tormentos. Lucas 16:23. Dios también dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Apocalipsis 20:15. En el infierno, por siempre. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Mateo 25:46. La pregunta es, según la palabra de Dios, si usted muere y va al infierno, ¿permanecerá allí para siempre? Si muere con sus pecados ahora, ¿a dónde iría? ¿A la gloria o al infierno? 5. ¿Cómo podremos ir a la gloria y no al infierno?
las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 3:15. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6. Jesucristo es el camino. Solo por medio de la fe en Jesucristo se puede ir a la gloria. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6:23b. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. El medio para ir a la gloria y no ir al infierno, no es a través de la religión, ni la iglesia, ni el bautismo, ni las buenas obras. Sino tan solo por fe en Cristo Jesús. Dios tiene un regalo para usted. Este regalo es la vida eterna. Vida eterna significa perdón de pecados, comunión con Dios, e ir a morar con Él después de la muerte. La vida eterna, o sea, la salvación está solo en Cristo. Según la palabra de Dios, ¿es Jesucristo el único camino a la gloria? 6. ¿Quién es Cristo Jesús? La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña que Jesucristo es Dios con nosotros. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1:23. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:2, 10, 14. Jesucristo dijo: El que me ha visto al Padre. Juan 14:9. Yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Jesucristo es Dios en carne. ¿Cree usted que Jesucristo es Dios? 7. ¿Por qué la salvación está solo en Cristo? Porque Cristo es el único que se ofreció en sacrificio y murió en la cruz por usted. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:8-9. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Murió por nosotros. ¿Por quiénes murió Cristo? Por los pecadores. ¿Con qué es usted justificado? Con su sangre. ¿Por quién es usted salvo de la ira? Por Jesucristo. Cristo murió por usted. Hace más de 2000 años, Cristo fue clavado en una cruz. Dios, por un milagro, tomó todos los pecados de usted y de toda la humanidad y los puso en el cuerpo de Cristo. Dios castigó a Cristo en su lugar. Él sufrió el infierno por usted. Cristo pagó el 100% de los pecados de todo hombre con su sangre. Murió, fue enterrado y resucitó al tercer día. Por esta razón la salvación está solo en Cristo Jesús. ¿Puede salvarlo la religión, o la iglesia? ¿Puede salvarlo el bautismo? ¿Murió la iglesia por usted? ¿Quién murió por usted? ¿Quién te salva? ¿Puede salvarlo las buenas obras? ¿Es Jesucristo el único medio para ser salvo? 8. ¿Van todos a la gloria? No. Aunque Cristo murió por todos, no todos van a la gloria. ¿Sabe por qué? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados de Dios. Juan 1:12-13. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:6. Debe nacer otra vez. Los hijos de Adán, nacidos de la carne. Los hijos de Dios, nacidos del Espíritu. Aunque Cristo murió por todos, para ser salvo usted debe creer en su necesidad de ser perdonado y salvado del pecado. Creer en el Señor Jesucristo, que Él pagó la pena de su pecado. Creer de corazón que solo Jesucristo puede salvarle y perdonarle. Que Jesús es el Señor, permitiéndole así entrar en su corazón, alma. Esto es, nacer de nuevo. Juan 3:3.
¿Cree que Cristo murió por usted y que puede salvarlo? ¿Cree que puede salvarle ahora? 9. ¿Quiere usted ser salvo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Sí, se puede. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Cristo ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Él está buscándole para salvarle. Cristo está aquí en la persona del Espíritu Santo. Cristo está a la puerta de su corazón, la cual es su voluntad. Él quiere entrar en su corazón, alma. Él quiere ser su Salvador y salvarle del infierno, perdonar su pecado y darle vida eterna. Solo si usted personalmente cree, confía, acepta, que Cristo Jesús es el Señor. Con este conocimiento, usted tiene que tomar una decisión. Ya sea, seguir en su pecado, o confiar en Él para perdonarle y salvarle. 10. Para recibir vida para siempre. Decídete. Tienes que escoger entre Cristo y el pecado o la incredulidad. ¿Está usted dispuesto a creer en su corazón, a confiar solo en Él? Lo cual significa dejar todas sus creencias pasadas, en cualquier hecho religioso. La Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. ¿Confiará solo en Cristo Jesús para su perdón y salvación? ¿Qué quiere hacer con Jesucristo? Opción 1. Recibirlo ahora en su corazón, confiando solo en Él como su Salvador y tener vida eterna en el cielo. O, opción 2. Rehúsa aceptar que, solo por fe en Cristo Jesús el Hijo de Dios, puede ser salvo y perdonado de pecado. Eso es rechazarlo ahora y continuar en su camino rumbo al infierno eterno. Pero, usted debe permitirle entrar en su corazón. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Romanos 10:13. Oré para recibir al Señor. Oh, Señor Jesucristo, gracias porque sufriste y moriste por mí, gracias porque derramaste tu sangre sobre la cruz por todos mis pecados, gracias por la salvación, yo te acepto como mi Salvador, yo te recibo en mi corazón ahora mismo, gracias porque me salvaste, gracias porque soy salvo. Amén. ¿Ahora mismo oró usted? 11. Tenemos la seguridad. ¿Oró usted? ¿A quién? ¿Qué le pidió? Y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Primera de Juan 5:11-12. Según la Biblia hay dos grupos de personas en el mundo. 1. Los que tienen a Cristo, y tienen vida eterna. 2. Los que no tienen a Cristo y no tienen vida eterna. ¿En cuál de estos grupos está usted ahora? Los que tienen a Cristo. O los que no tienen a Cristo. Si usted ha recibido al Señor, ¿qué tiene? Vida eterna. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Juan 3:36. Un verdadero renacido, Hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales son engendrados de Dios. Juan 1:12-13. Fin del libro.